Cuando hablamos de Pokémon, una de las insignias de la franquicia sin ninguna duda es nuestro queridísimo Ash. Nuestro queridísimo Satoshi, al menos por ahora, ha terminado su historia en el anime. Y haciendo memoria, existen elementos que ayudaron a Ash a avanzar y mejorar. Entre ellos, y uno de mis favoritos, son los rivales que ha ido teniendo. Existen varios, buenos, malos, muy malos y por supuesto muy buenos, pero entre aquellos selectos mejores rivales existe uno que considero que es el mejor. Es por eso que hoy vamos a hablar de Paul, considerándolo en el anime de Pokémon el mejor rival que ha tenido Ash. Al contrario que con Gary, que es una rivalidad desde que eran niños, con Paul es una rivalidad nacida en momentos similares del viaje de ambos personajes. Bastante experiencia por parte de ambos, la única diferencia real sería el frente de batalla y las Islas Naranja, pero en general tienen caminos bastante parecidos, pero de una manera totalmente distinta. Una de las fortalezas más interesantes de esta rivalidad es que ambos tratan, entrenan, preparan y afrontan todo de una manera totalmente contraria. De hecho, Cynthia deja muy claro que ambos se complementan al ser tan distintos, generando una muy bonita historia. El ejemplo perfecto lo tenemos al inicio de la saga, pues vemos a Ash atrapar a un Starly en una situación típica de los protagonistas, pero en el caso de Paul es bastante curioso y bastante diferente, pues atrapa a varios, los analiza, mira incluso los movimientos que aprenden y se queda con el más fuerte. Otro sería la búsqueda del potencial Pokémon. Eso lo podemos ver en que Ash siempre busca la amistad, el cariño y el entrenamiento, y que sea casual, es decir, como te puedes encontrar a un amigo o conocer a un amigo. Pero en el caso de Paul es muy distinto, pues atrapa al Pokémon más fuerte, es un estricto entrenador y siempre busca la mayor fortaleza posible en los Pokémon que va consiguiendo. Siendo que se deja sobre todo marcado en sus dos Pokémon, en especial con Chimchar, aunque también tenemos que hablar de Elekid, pues no se queda atrás. Pues Paul vio el potencial que tenía Chimchar y se centró en entrenarlo para llegar a ese potencial, de una manera que Ash, por ejemplo, no haría, y al ver que su estilo no servía con Chimchar, lo liberaría, y Ash con su estilo sí lo conseguiría, pero Paul se centraría en Elekid, que sí se complementa perfectamente con su estilo, haciendo incluso que nazca una pequeña rivalidad entre Elekid y Chimchar, terminando en el legendario Infernape contra Electivire. Y esto se complementa con que ambos se ayudan indirectamente, teniendo en cuenta las cosas que hace el otro, al punto que Ash llega en un momento de la historia a ser un hipócrita, pues está totalmente cerrado en cómo es Paul y cómo hace las cosas, pero el propio Paul se lo echa en cara. Por ejemplo, utilizar competencias y concursos para entrenar. Eso Ash, hay un momento en la historia donde le dice que no le parece bien, pero el propio Ash lo hace. De hecho, Paul se lo dice: tú me dijiste que esto está mal, pero ahora mismo lo estás haciendo porque efectivamente es algo muy útil para entrenar, y el propio Ash lo utilizaría para entrenar. Y sin decir absolutamente nada, se fijaría en lo que hace Ash, utilizando técnicas que el propio Ash solo utilizaría, técnicas estas tan imaginativas que solo vemos en el anime, pero que Paul se fijaría muy bien en ellas para utilizar sus propias técnicas. Toda esta construcción hace que, junto con poner a un personaje como Cynthia alrededor de todo esto, nos deje la sensación de que, al contrario que con Gary, por ejemplo, la rivalidad se note más real y no tan personal, pues la rivalidad va más allá de la persona, sino que trata del estilo, los métodos e incluso los propios objetivos de los personajes. Y la llamada guinda del pastel es el elemento del hermano de Paul. Pues Paul es como es por culpa de su hermano, está totalmente traumado por lo que le ocurrió en el frente de batalla. Y cuando se entera de que su increíble hermano, que esa imagen que él tanto admiraba y que lo destruyó por dentro, dejándolo incluso traumado, perdió. Y llega Ash, ese chico que no se lo tomaba en serio, que se burlaba incluso de él. Había conseguido ese símbolo del frente batalla. En ese momento Paul se empieza a tomar en serio a Ash. De hecho, se puede ver en el combate que, al contrario que los anteriores que había tenido, cuando termina el combate no se burla, simplemente dice "buen combate" y se va. Cosa que no había pasado antes, ya que ahora mismo sabe que Ash
sí es un entrenador que vale la pena. Y bueno, a partir de ese punto, a partir de ese suceso, las palabras de Cynthia y el Pokémon Chimchar hacen que todo el simbolismo y la rivalidad fuese aún mejor, más completa y más complementaria a la historia de ambos personajes, haciendo que de todas las rivalidades y rivales que tuvo Ash en el anime de Pokémon, sin ninguna duda, el que destacase más, complementase al protagonista, nos diera otro punto de vista, incluso pareciéndose más a los jugadores de los videojuegos de Pokémon, y una maravillosa rivalidad junto a su Electivire y toda la historia de Chimchar. El mejor rival de Ash, el que merece ese título en Pokémon, no es otro que el Gran Paul.